Has confiado en esto toda tu vida. Una cruz, un símbolo de alivio, de ciencia, de esperanza. Pero, ¿y si todo eso fuera solo la superficie? Imagina que entras a una farmacia. Todo está limpio, demasiado limpio. El suelo brilla. Las luces blancas no perdonan nada. Cada caja parece segura. Pastillas para el dolor, para dormir, para respirar, para seguir viviendo. Y allí está. Un logotipo que has visto toda tu vida. Una cruz formada por letras. Un símbolo que parece decirte: confía. Aquí hay ciencia. Aquí hay alivio. Pero ahora, imagina otra cosa. Imagina que esa cruz pudiera hablar. Que cada línea fuera una cicatriz. Cada letra, una factura. Cada medicamento, una puerta hacia un sótano que nadie quiere abrir. Porque esta historia no empieza en una farmacia. Empieza en archivos quemados, en laboratorios cerrados, en decisiones que nunca debieron tomarse. Imagina que cada línea de ese logotipo fuera una cicatriz, cada letra una factura, cada medicamento una puerta hacia un sótano que nadie quiere abrir, porque la historia que vas a escuchar no comienza en una farmacia, comienza en archivos quemados, en laboratorios cerrados, en trenes que llegaban llenos y salían vacíos, en niños enfermos a quienes les dieron esperanza en una botella punti, en ejecutivos que aprendieron algo terrible, que el sufrimiento humano también podía cotizar en bolsa. Esta no es solo la historia de una empresa farmacéutica, es la historia de cómo una marca asociada con la salud terminó apareciendo una y otra vez en los capítulos más oscuros de la medicina moderna. Hoy vamos a abrir el expediente, no el expediente oficial, no el que aparece en los anuncios, no el que se imprime en las cajas blancas con letras azules. Vamos a abrir el otro, el que huele a químicos, a tinta vieja, humo, a silencio comprado. Esta es la historia de Bayer, la cruz que prometía curar, pero que demasiadas veces estuvo cerca de la muerte. Antes de convertirse en sinónimo de medicamentos, Bayer no era una empresa de salud, era una empresa de colores, Alemania. Siglo XIX. La revolución industrial estaba devorando ciudades enteras. El humo salía de las chimeneas como si la tierra estuviera respirando veneno. Los ríos se teñían de tonos imposibles. Azules intensos, rojos brillantes, violetas artificiales. La gente creía que aquello era progreso, pero el progreso, en aquellos años, tenía olor a ácido. Friedrich Bayer y Johann Friedrich Westcott no querían salvar vidas. Querían fabricar tintes, querían vender colores a una Europa obsesionada con vestirse como si el mundo nuevo no tuviera límites. Y allí, entre alquitrán, anilinas, metales pesados y residuos vertidos sin control, nació una cultura empresarial que marcaría todo lo que vino después. Si una sustancia se puede fabricar, se puede vender. Sí se puede vender, se puede escalar. Y si alguien resulta dañado en el camino, eso será llamado costo. No. Crimen costo. Bayer no nació como un templo de la medicina, nació como parte de una era donde la química era magia negra con bata blanca, una época en la que los laboratorios no preguntaban primero, ¿esto es seguro? Preguntaban, ¿esto puede patentarse? Y esa pregunta cambiaría la historia. A finales del siglo XIX, los químicos descubrieron algo que parecía milagroso.
Las mismas sustancias que servían para teñir telas también podían alterar el cuerpo humano, bajar la fiebre, calmar el dolor, dormir la tos, modificar la mente. La industria entendió de inmediato que allí había un mercado mucho más grande que la ropa, la enfermedad, el dolor, el miedo a morir. Y entonces apareció un nombre clave: Felix Hoffmann, un químico de Bayer. Un hombre metódico, un hombre que, según la versión más conocida, buscaba aliviar el dolor de su padre, enfermo de reumatismo. En 1897, Hoffmann sintetizó una sustancia que cambiaría para siempre la medicina moderna: ácido acetilsalicílico. Bayer lo vendería como aspirina, una pastilla pequeña, blanca, casi humilde, un alivio real para millones de personas. Uno de los medicamentos más famosos de la historia. Pero el destino tiene una ironía cruel, porque en ese mismo periodo, en los mismos laboratorios, con una lógica química parecida, Bayer también impulsó otra sustancia, una derivada de la morfina, más potente, más rápida, más intensa. Su nombre comercial sería uno de los más infames del siglo XX, heroína. Al principio no fue presentada como una droga de calle, fue presentada como medicina, como remedio para la tos, como ayuda para enfermedades respiratorias, como sustituto supuestamente seguro de la morfina. La palabra heroína venía de la sensación que provocaba en quienes la probaban, una energía heroica, una euforia que parecía borrar el cansancio, el dolor y el miedo. Pero lo que Bayer vendía como alivio era una trampa química, porque esa sustancia entraba al cerebro con una velocidad brutal. Y cuando el cuerpo la conocía, no la olvidaba. Los médicos empezaron a ver casos extraños, pacientes que ya no tosían, pero que no podían dejar el jarabe. Personas respetables vendiendo pertenencias para comprar otra dosis, familias enteras atrapadas por una medicina que prometía sanar y terminaba esclavizando. El monstruo no apareció en un callejón, apareció en una etiqueta limpia, en una botella farmacéutica, con respaldo científico, con marketing, con confianza, y esa fue una de las primeras grandes lecciones de Bayer. La gente no teme al veneno cuando viene empaquetado como medicina. Luego llegó la guerra, y con la guerra, la química dejó de vender alivio para empezar a vender muerte a escala industrial. Primera Guerra Mundial. Las trincheras se convirtieron en heridas abiertas sobre Europa. Millones de hombres hundidos en barro, ratas, sangre y miedo. Los ejércitos buscaban una forma de romper el estancamiento, y la industria química alemana tenía una respuesta: gas. No una bala, no una bomba, gas. Una nube que no distinguía valentía de cobardía, una muerte que entraba por los ojos, por la garganta, por los pulmones. Bayer y otras grandes empresas químicas alemanas participaron en ese ecosistema industrial que puso la ciencia al servicio de la guerra. El cloro, el fosgeno, el gas mostaza, nombres técnicos para formas de agonía. Los soldados no solo morían, se ahogaban en tierra firme, se quedaban ciegos, tosían sangre, sentían que sus pulmones se convertían en fuego líquido. Y mientras los cuerpos caían en el frente, en las oficinas se hablaba de producción, contratos, capacidad, logística. La muerte era tratada como una cadena de suministro. Lo más perturbador no es que la ciencia pudiera hacerlo. Lo más perturbador es que alguien miró esos resultados y dijo: funciona. Cuando terminó la guerra, Alemania perdió. El mundo estaba horrorizado.
Pero las empresas químicas no desaparecieron, aprendieron. Aprendieron que unidas eran más fuertes, que podían sobrevivir a gobiernos, tratados y derrotas, que podían ser más poderosas que muchos estados. Y entonces nació una de las alianzas industriales más oscuras de la historia, IG Farben. Un gigante formado por Bayer, BASF, Hoechst y otras compañías. No era solo una empresa, era un imperio químico. Controlaba medicamentos, tintes, combustibles, explosivos, materiales estratégicos. Si Alemania quería reconstruirse, necesitaba a IG Farben. Y si un político prometía devolverle a Alemania su poder perdido, IG Farben sabía escuchar. Ese político se llamaba Adolf Hitler. Cuando Hitler llegó al poder, no lo hizo solo con discursos, lo hizo también con dinero, con apoyo, con empresarios que vieron en él una oportunidad. Para ellos, Hitler no era solo ideología, era contratos, rearme, combustible sintético, caucho sintético, producción masiva, eliminación de sindicatos, orden a cualquier precio. IG Farben, el gigante del que Bayer formaba parte, se convirtió en pieza clave del proyecto nazi. La guerra moderna necesitaba química. Tanques sin combustible no avanzan, aviones sin gasolina no vuelan, ejércitos sin caucho no se mueven, y Alemania no tenía suficientes recursos naturales, así que el régimen necesitaba que la industria hiciera milagros. Convertir carbón en combustible, crear materiales donde no los había, producir a una escala jamás vista. Pero había un problema. La escala exigía mano de obra, mucha mano de obra, barata, silenciosa, desechable, y el régimen nazi tenía millones de personas a las que ya no consideraba seres humanos. Prisioneros, judíos, polacos, soviéticos, gitanos, enemigos políticos. Para la ideología nazi eran inferiores. Para la industria eran otra cosa, una fuente de trabajo casi gratuita. Así nació uno de los capítulos más oscuros del capitalismo industrial, Auschwitz-Monowitz, también conocido como Auschwitz-Terceso, un campo ligado a la enorme planta de IG Farben para producir caucho sintético, la planta Buna. Allí, los prisioneros no eran tratados como personas, eran unidades de energía, cuerpos que cargaban cemento, manos que levantaban estructuras, espaldas que se rompían antes de recibir un pedazo de pan. Cuando ya no servían, eran reemplazados. Esa era la lógica. No había compasión, solo eficiencia. Y cuando una empresa empieza a calcular cuánto trabajo puede extraer de un cuerpo antes de que muera, ya no estamos hablando de industria. Estamos hablando de una máquina moralmente podrida. Auschwitz no fue solo un campo de exterminio, también fue un complejo industrial. Esa es una de las verdades más incómodas, porque nos gusta imaginar el mal como algo primitivo, como gritos, como botas, como monstruos fáciles de reconocer. Pero en Auschwitz también había oficinas, ingenieros planos, contabilidad, informes, presupuestos, reuniones. La muerte no solo fue ideológica, también fue administrativa. El gas Ciclón B, utilizado en las cámaras de gas, fue producido y distribuido dentro de una red empresarial vinculada a la industria química alemana, con participación de compañías asociadas a IG Farben. Y aunque Bayer como marca no puede reducirse a una sola acción dentro de ese conglomerado, sí formaba parte de esa estructura industrial que se benefició del régimen y de la explotación. Esa precisión importa, porque el horror moderno casi nunca aparece con una sola firma. Aparece repartido en departamentos, filiales, contratos, acciones, responsabilidades diluidas. Así es como el mal se vuelve eficiente.
Nadie dice, yo asesiné. Uno dice, yo solo transporté. Otro dice, yo solo fabriqué. Otro dice, yo solo autoricé. Otro dice, yo solo firmé. Y cuando todos solo hicieron una parte, el resultado final es una montaña de cadáveres. En los juicios de posguerra se documentó el uso de trabajo esclavo por I.G. Farben y su papel dentro de la economía nazi. Los ejecutivos no eran ignorantes sin educación, eran hombres cultos, doctores, químicos, administradores brillantes, y eso hace la historia aún más aterradora, porque demuestra que el conocimiento no garantiza humanidad. Puedes saber química, puedes saber finanzas, puedes saber dirigir una fábrica, y aún así no saber reconocer a una persona frente a ti. Después de la guerra, el mundo vio los campos, vio los hornos, vio los barracones, vio los cuerpos, y por un momento pareció que la justicia sería implacable. I.G. Farben fue juzgada en Nuremberg. Los fiscales afirmaron que sin la colaboración industrial, la maquinaria de guerra nazi no habría podido funcionar igual. La acusación era enorme: esclavitud de saqueo, participación en la guerra de agresión, complicidad con el régimen. Pero entonces ocurrió algo que se repetiría muchas veces en la historia corporativa. La justicia chocó con la conveniencia política. La Guerra Fría comenzó. Estados Unidos y sus aliados necesitaban reconstruir Alemania Occidental rápidamente para frenar a la Unión Soviética. Y para reconstruir Alemania necesitaban fábricas, necesitaban químicos, necesitaban ejecutivos, necesitaban experiencia industrial. De pronto, castigar demasiado a los responsables se volvió incómodo. Las condenas fueron leves en comparación con la magnitud del crimen. Algunos ejecutivos volvieron a la vida empresarial, algunos recuperaron prestigio, cargos, salarios, respeto. El mensaje fue devastador. Si tu crimen es lo bastante grande, pero tu conocimiento es útil, el mundo puede decidir perdonarte, o peor aún, puede decidir olvidarte. Bayer resurgió después de la disolución de I.G. Farben. Volvió a presentarse como una empresa moderna, científica, responsable, dedicada a la vida. La publicidad hizo lo que la memoria no podía hacer: limpiar la superficie. La cruz volvió a brillar. Pero bajo esa cruz había una pregunta que nunca desapareció. ¿Puede una empresa cambiar realmente cuando quienes la dirigen nunca pagaron de verdad por lo que hicieron? Durante décadas, Bayer reconstruyó su imagen: aspirinas, medicamentos, productos agrícolas, ciencia, innovación, progreso. El mundo quería creer, porque el mundo necesitaba creer. Necesitaba medicamentos, necesitaba empresas capaces de fabricar a gran escala, necesitaba laboratorios que resolvieran problemas. Y esa es la parte más incómoda de esta historia. Bayer no es una empresa inútil. Ha producido medicamentos importantes, ha contribuido a avances reales, ha formado parte de la medicina moderna, pero eso no borra el patrón, porque una empresa puede salvar vidas con una mano y poner otras en riesgo con la otra. Y en los años 70 y 80, otro escándalo volvió a abrir la herida. Esta vez no era gas, era sangre. La hemofilia era una enfermedad terrible. Las personas que la padecen tienen problemas para coagular la sangre. Un golpe, una herida pequeña, una hemorragia interna podían convertirse en una amenaza mortal. Entonces llegaron los concentrados de factor VIII. Para muchos pacientes fueron una revolución. Podían tratarse en casa, vivir con más libertad, sentir que por fin la medicina les había devuelto una parte de su vida, pero el producto se fabricaba a partir de plasma humano,
y ese plasma, en muchos casos, provenía de miles de donantes mezclados en grandes lotes. Si uno estaba contaminado, todo el lote podía estarlo. Cuando apareció el VIH, el virus del SIDA, la tragedia se volvió inevitable. Miles de hemofílicos en distintos países fueron infectados a través de productos sanguíneos contaminados, fabricados por varias compañías del sector, incluyendo filiales relacionadas con Bayer, como Cutter Biological. Lo más grave no fue solo la contaminación. Lo más grave fueron las acusaciones posteriores, que cuando ya existían métodos más seguros, productos antiguos siguieron vendiéndose en algunos mercados, que se priorizó el inventario sobre la vida, que los países con regulaciones más débiles recibieron el riesgo que otros ya no aceptaban. Otra vez, la misma lógica. No todos los pacientes valen lo mismo. No todos los mercados merecen la misma protección. No todas las vidas pesan igual en una hoja de cálculo. Demandas, acuerdos, indemnizaciones. Pero para muchas familias el dinero llegó demasiado tarde, porque no se puede indemnizar una infancia perdida. No se puede devolver un hijo, no se puede borrar el momento en que una madre descubre que el medicamento que debía salvarlo fue lo que lo condenó. Después de los medicamentos, Bayer miró hacia algo aún más básico: la comida. Porque quien controla la medicina controla la enfermedad, pero quien controla la semilla controla el futuro. En 2018, Bayer completó la compra de Monsanto. Monsanto era una de las empresas más polémicas del mundo. Su nombre estaba asociado a pesticidas, organismos modificados genéticamente, disputas con agricultores, el agente naranja y el herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo más famoso es el glifosato. La compra fue presentada como una estrategia empresarial, pero para muchos críticos fue algo mucho más oscuro. La unión de dos historias marcadas por la química, el poder y la controversia. Bayer eliminó el nombre Monsanto, pero eliminar un nombre no elimina un pasado. La marca desapareció. Los problemas no. Poco después, comenzaron a multiplicarse las demandas relacionadas con Roundup y acusaciones de que el producto estaba vinculado al cáncer, especialmente al linfoma no-Hodgkin. Bayer defendió y ha defendido la seguridad del glifosato cuando se usa según las indicaciones, apoyándose en reguladores y estudios favorables. Pero en tribunales de Estados Unidos, jurados han fallado contra la compañía en varios casos, y documentos internos de Monsanto, revelados en litigios, alimentaron sospechas sobre influencia corporativa, redacción de estudios y presión sobre reguladores. Otra vez el mismo teatro, científicos, informes contra informes, abogados, contra víctimas. La duda convertida en estrategia, porque en el mundo corporativo, a veces no necesitas demostrar que algo es totalmente seguro. Solo necesitas retrasar la certeza el tiempo suficiente para seguir vendiendo. Y así, Bayer pasó de la farmacia al campo, del cuerpo humano a la tierra, de la pastilla a la semilla, del dolor individual al ecosistema completo. Si esta historia fuera una sola tragedia, podríamos llamarla accidente. Si fueran dos, podríamos llamarla mala suerte. Pero cuando el mismo tipo de sombra aparece durante más de un siglo, en distintas épocas, con distintos productos y distintos países, entonces ya no hablamos de accidentes, hablamos de patrón. Primero, la química como negocio sin límites. Luego, la heroína vendida como medicina. Después, gases de guerra. Más tarde, IG Farben y el trabajo esclavo. Luego, la reconstrucción sin verdadera rendición de cuentas. Después, productos sanguíneos contaminados.
Más tarde, pesticidas, semillas, glifosato y juicios masivos. Siempre cambia el escenario. La farmacia, la trinchera, la fábrica, el tribunal, el hospital, el campo agrícola. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuánto vale una vida humana cuando está frente a una oportunidad de negocio? Esa es la verdadera historia. No es solo Bayer. Bayer es un símbolo de algo más grande, de una idea peligrosa, que la ciencia cinética no es progreso, es poder. Y el poder, cuando no tiene límites, siempre busca cuerpos sobre los cuales probarse. La próxima vez que veas una caja con el logotipo de Bayer, tal vez no la mires igual, y no porque cada producto sea malo, no porque toda medicina sea sospechosa, no porque la ciencia sea enemiga, al contrario, la ciencia es una de las pocas esperanzas reales que tenemos, pero precisamente por eso debe ser vigilada, porque cuando la ciencia se arrodilla ante el beneficio, deja de curar y empieza a administrar daños. Bayer ha salvado vidas, eso es cierto, pero también es cierto que su historia está atravesada por capítulos que no pueden esconderse detrás de un anuncio limpio. La memoria no es odio, la memoria es defensa, es la única forma de mirar una cruz corporativa y preguntarnos ¿qué hay debajo? ¿Qué se ocultó para que esto pareciera puro? ¿Cuántas veces se repitió la misma excusa? No sabíamos, fue legal, era otra época. Seguimos órdenes, el producto era seguro. No hay pruebas concluyentes, frases distintas para una misma estrategia. Sobrevivir al escándalo, pagar cuando sea inevitable, negar cuando sea posible y seguir vendiendo. La historia de Bayer no es solo el pasado de una empresa, es una advertencia sobre el futuro. Porque hoy las corporaciones ya no solo fabrican medicamentos, fabrican semillas, datos, terapias, genéticas, alimentos, sistemas completos de dependencia. Y si no recordamos lo que ocurrió, cuando la química perdió su conciencia, podríamos despertar un día en un mundo donde todo lo que necesitamos para vivir pertenece a quienes ya demostraron que la vida, para ellos, puede ser negociable. La farmacia sigue abierta, las luces siguen encendidas, el suelo sigue limpio y la cruz todavía brilla. Pero detrás de ese brillo hay una sombra larga, una sombra hecha de frascos, gases, sangre, semillas y silencio. Bayer dice trabajar por una vida mejor. La pregunta es, ¿mejor para quién? Si esta historia te impactó, suscríbete a Misterios Eternos. Aquí no contamos cuentos para dormir. Abrimos los expedientes que otros prefieren mantener cerrados. Y recuerda, a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. A veces llevan bata blanca, sonríen en los anuncios y ponen su nombre en una caja de medicina.